¿Soy yo la mala por exponer el bullying de mis colegas y arriesgar mi nueva vida? Hola a todos. Jamás pensé que estaría escribiendo para contar esto, pero necesito una perspectiva externa, porque mi cabeza va a explotar. Soy maestra y no soy nueva en esto, tengo 8 años de experiencia dando clases de primaria. Me mudé hace un par de meses por motivos familiares a una nueva ciudad y, con mucha ilusión, conseguí un puesto en una escuela que parecía ideal. Pero lo que encontré ha sido una pesadilla. Desde el primer día, sentí que algo no encajaba. La mayoría de las maestras veteranas me veían con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En particular, hay un trío: Clara, la jefa de nivel; Sandra, la maestra estrella de la escuela; y Elena, la que siempre ríe más alto. Ellas son las reinas del cotilleo y el poder en la sala de profesores. Mi problema personal, algo que no puedo controlar, es que me pongo de un color rojo intenso en la cara y el cuello cada vez que me siento nerviosa, incómoda o bajo presión. Y créanme, ellas lo notaron enseguida. El primer incidente notorio ocurrió en mi segunda semana. Estábamos en una reunión de planificación y yo propuse una idea para un proyecto interdisciplinario que había funcionado muy bien en mi escuela anterior. Apenas terminé de hablar, Clara soltó una risa forzada y dijo, mirando a Sandra: «Oh, la señorita, experiencia, nos trae sus grandiosas ideas. ¿No te parece un poco avanzado para nuestros niños, profe nueva?» Mi cara se encendió al instante. Sentí el calor subir por mi cuello y extenderse por mis mejillas. Intenté responder, pero Sandra añadió: «Sí, es que aquí tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, ¿verdad, Elena?» Y Elena soltó una carcajada estridente. Me sentí completamente humillada, como una niña regañada. Con los días, los comentarios sutiles se volvieron más frecuentes y menos disimulados. Empezaron a olvidar informarme sobre cambios de horario de reuniones, me daban información incorrecta sobre los protocolos escolares o me dejaban fuera de conversaciones cruciales sobre los alumnos. Una vez, el día del festival escolar, me enteré de un cambio de última hora en el orden de las presentaciones por un padre de familia, no por mis colegas. Llegué tarde y mi grupo de niños casi se queda sin actuar. El director me llamó la atención. Me sentí fatal, mi cara ardía. Pero lo más insidioso eran sus bromas sobre mi rubor. Si me equivocaba en algo, o si simplemente me ponía nerviosa al hablar en voz alta, Clara o Sandra dirían algo como: «Parece que la profe nueva se volvió un tomate otra vez. Y cuidado, no vaya a explotar». Elena siempre remataba con una carcajada cruel. Me dolía no solo la humillación, sino la sensación de que mi propio cuerpo me traicionaba. Yo, que siempre fui segura en mi aula, me sentía de repente una novata insegura. Intenté ignorarlas, concentrarme en mis alumnos, que son maravillosos. Hablé con algunos compañeros más jóvenes, y aunque eran amables, parecían tener miedo de involucrarse. Uno de ellos, el profesor de educación física, Miguel, me dijo: «Mira, Clara tiene mucho poder aquí. Es mejor no buscarle problemas». Entendía su reticencia, pero me sentía cada vez más sola y aislada. Mi dilema moral era claro: ¿aguanto esto por mantener mi trabajo y la paz, o me defiendo y arriesgo mi recién empezada vida en esta ciudad? Me preocupaba que si hablaba con la dirección, me vieran como una problemática o que esto empeorara las cosas. La gota que colmó el vaso fue la semana pasada, justo antes de las evaluaciones finales. Estaba trabajando en mi escritorio en la sala de profesores, preparando los informes, cuando Clara, Sandra y Elena entraron. Hablaban en voz alta, comentando sobre el desempeño de los nuevos maestros. Entonces, escuché a Sandra decir: «Me pregunto si la tomate logrará sacar los informes a tiempo. Con lo que le cuesta concentrarse y lo mucho que se distrae poniéndose roja». Las tres se rieron. Se acercaron a mi escritorio y vi que Clara tenía un dibujo en la mano. Era una caricatura mía, con la cara completamente roja, y un globo de diálogo que decía: «¿Alguien me puede ayudar a hacer mi trabajo? Estoy tan roja que no veo nada». Lo pegaron en el tablón de anuncios justo encima de mi cabeza, riendo a carcajadas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Sentí una ira que nunca antes había experimentado, pero también una vergüenza tan profunda que mi cara ardía más que nunca. No pude controlarme. Me levanté, arranqué el dibujo del tablón y lo hice pedazos frente a ellas. «Esto es acoso, Clara», les dije con la voz temblorosa, lo que solo hizo que mi cara se pusiera aún más roja. «Y no lo voy a tolerar».
Ellas se quedaron boquiabiertas por un segundo, y luego Clara se recompuso y dijo con una voz helada: «Ten cuidado con lo que dices, maestra. Aquí las cosas se manejan con profesionalismo». Me marché de la sala de profesores, temblando, con lágrimas en los ojos y el rostro en llamas. Ahora estoy aquí, sintiéndome completamente expuesta y vulnerable. Sé que no puedo seguir así. Este bullying está afectando mi salud mental, mi autoestima y, lo que es peor, mi capacidad para enseñar. Pero, ¿debería denunciarlas formalmente? ¿Estoy exagerando y solo empeoraré mi situación? ¿Soy la mala por querer que estas mujeres paguen por el infierno que me están haciendo vivir? Actualización 1, 2 semanas después. Mis peores temores se hicieron realidad. Después del enfrentamiento en la sala de profesores, el ambiente se volvió gélido. Clara, Sandra y Elena dejaron de lado los comentarios sutiles y pasaron a un ostracismo total. Me ignoran por completo, no responden a mis saludos y, si es estrictamente necesario hablarme, lo hacen con monosílabos y la mirada perdida. La tensión es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Cada día es una batalla para no sentirme invisible y sola. El director, al que llamaré señor García, notó el cambio. Me llamó a su oficina. Al principio pensé que me iba a regañar por mi arrebato en la sala de profesores, pero en cambio, me preguntó si todo estaba bien. Me armé de valor y le conté lo que había estado sucediendo desde que llegué, incluyendo los comentarios sobre mi rubor, la información retenida, el incidente del festival y el dibujo. Mencioné el nombre de Clara, Sandra y Elena. Mientras hablaba, sentí como mi cara se ponía roja, pero me obligué a seguir. El señor García escuchó con atención, aunque su expresión no revelaba mucho. Me dijo que lo investigaría y que quería un ambiente de trabajo armonioso. Sentí un atisbo de esperanza, pero también el temor de que esto no fuera suficiente. Sin embargo, a los pocos días, la situación dio un giro inesperado. Me di cuenta de que empezaban a desaparecer cosas de mi escritorio, mis marcadores de pizarra, un libro de texto que estaba usando, incluso la taza de café que usaba a diario. Lo atribuí a la casualidad, al principio. Pero luego, un día, encontré un pequeño sobre en mi casillero con una nota anónima. La nota decía: a las soplonas les pasan cosas malas. Y a las rojas, peores. Ten cuidado. Sentí un escalofrío. Mi cara se puso tan roja que me ardía. Estaban intensificando el acoso, y ahora era más personal. Estaba en shock. Fui a hablar con Miguel, el profesor de educación física, que había sido relativamente amable conmigo. Le mostré la nota y le conté lo de las cosas que desaparecían. Su rostro se puso serio. Esto ya es pasarse de la raya, me dijo. Esto es sabotaje y amenazas. Me sugirió que hablara de nuevo con el director, pero esta vez con pruebas. Me sentía paralizada por el miedo. ¿Cómo conseguiría pruebas, y si no me creían? Esa misma tarde, mientras recogía mis cosas, vi a Elena merodeando cerca de mi escritorio. Fingió estar buscando algo, pero noté que miraba mis cosas con curiosidad. Cuando se dio cuenta de que la estaba observando, se puso nerviosa y se fue rápidamente. Fue una intuición, pero sentí que ella estaba involucrada. Ahora estoy en un dilema. La nota anónima y el robo de mis cosas me han dejado aterrorizada, pero también furiosa. Siento que esto ya no es solo bullying, es una guerra personal. Estoy asustada, pero también tengo una rabia profunda que me impulsa a no ceder. ¿Qué debería hacer? ¿Ignorarlo y esperar que paren, o seguir luchando y exponerme aún más? ¿Estoy siendo paranoica? ¿Soy la mala por sentir que necesito protegerme de estas mujeres cueste lo que cueste? Aprovecho esta pausa para recordarte: si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Actualización 2, 3 semanas después de la primera. La situación se ha vuelto insostenible. Después de la nota anónima y los pequeños sabotajes, sentía una presión constante, una ansiedad que no me dejaba tranquila ni en casa. Mi rostro se ruborizaba con el más mínimo estrés, y me sentía vulnerable, como si estuviera bajo constante observación. Estaba agotada emocionalmente y mi trabajo estaba empezando a resentirse. Decidí seguir el consejo de Miguel. Tenía que conseguir pruebas. Miguel me prestó una pequeña cámara de seguridad que usaba para monitorear su garaje. Era diminuta y fácil de disimular. La coloqué estratégicamente en un rincón de mi sala de profesores, apuntando hacia mi escritorio y mi casillero, asegurándome de que no fuera obvia.
Me sentía como una detective, y la idea de hacer esto me ponía roja de nervios, pero la desesperación era mayor que la vergüenza. Revisé las grabaciones cada noche. Durante los primeros días, no vi nada comprometedor, solo las tres entrando y saliendo de la sala. Pero la semana pasada, lo impensable ocurrió. La cámara captó a Elena, mirando a su alrededor con cautela, acercándose a mi escritorio. La vi abrir mi cajón, buscar algo, y luego, con una sonrisa maliciosa, sacar mi libreta personal donde anotaba mis ideas para clases y proyectos, y arrojarla dentro de la papelera, cubriéndola con papeles viejos y una cáscara de plátano. Luego se rió en silencio y se fue. Mi corazón se aceleró al ver el video. Era ella. No había duda. Y la libreta era importante para mí. Al día siguiente, actué. Fui directamente al director, el señor García. Llevaba mi laptop con el video. Mientras se lo mostraba, mi cara se puso tan roja que pensé que iba a desmayarme. Él observó en silencio, su rostro pálido. Cuando el video terminó, se quedó pensativo por un momento. Luego, me miró y dijo, «Esto es inaceptable, profesora. Tomaré medidas inmediatas». Al día siguiente, Clara, Sandra y Elena fueron llamadas a la oficina del director. Luego, a recursos humanos. Horas después, la noticia corrió como la pólvora por toda la escuela. Elena había sido despedida por mala conducta grave y Clara y Sandra habían recibido una última advertencia por complicidad y crear un ambiente hostil. Se les informó que cualquier otro incidente de acoso resultaría en su despido inmediato. El director hizo un comunicado interno, sin mencionar nombres, pero dejando claro que el bullying no sería tolerado. Sentí una mezcla de triunfo y temor. Triunfo porque había logrado que se hiciera justicia. Temor porque sabía que esto no terminaría aquí. Mis colegas cercanas, como Miguel, me felicitaron en voz baja, pero la atmósfera general en la escuela se volvió muy tensa. Las maestras que eran amigas de Clara y Sandra me miraban con un odio palpable. Algunas, incluso, se atrevieron a murmurar cosas como, la nueva ya viene a causar problemas y a destruir carreras. Sentí una punzada de culpa, había sido demasiado dura, había escalado una situación que podría haberse manejado de otra forma. Lo más difícil fue ver a Clara y Sandra. No me hablaron, pero sus miradas eran veneno puro. Sabía que me detestaban y que no me lo perdonarían. Mi rubor, que pensé que había estado bajo control, regresó con fuerza. La ansiedad volvía cada vez que las veía. A pesar de la victoria, me sentía más vulnerable que nunca. ¿Esto valió la pena? Actualización 3, 2 meses después de la segunda. La calma después de la tormenta fue ilusoria. Después del despido de Elena y las advertencias a Clara y Sandra, el ambiente en la escuela se mantuvo tenso, pero al menos el acoso directo cesó. Clara y Sandra me ignoraban, pero ya no había comentarios sobre mi rubor ni desapariciones de mis cosas. El director, el señor García, parecía estar haciendo un esfuerzo por mejorar el clima laboral. Pero el verdadero giro llegó hace un mes. Una mañana, cuando llegué a la escuela, encontré mi aula patas arriba. Los materiales de arte estaban desparramados, los libros de la biblioteca tirados al suelo, y, lo peor, una de las mesas de los niños tenía grabada con un objeto punzante la palabra soplona. Mi corazón se encogió. La rabia me hirvió, y mi cara se puso roja de indignación. Era obvio que esto había sido una represalia, y solo podía pensar en dos personas. Fui directamente con el señor García. Le mostré el aula destrozada y la mesa. Él se puso serio. Esto ya es un acto de vandalismo, dijo. Llamó a seguridad y comenzaron una investigación. Sabíamos quiénes eran los sospechosos principales, pero no había pruebas directas. La policía escolar vino a tomar declaraciones. Fue un día horrible. Mientras la investigación avanzaba, ocurrió una revelación impactante. Un día, una de las conserjes, la señora Rosa, una mujer mayor y muy discreta, me llamó aparte. Se veía nerviosa. Señorita, me dijo en voz baja, casi susurrando, yo no debería decir esto, pero, vi a Clara y a Sandra saliendo de su aula la noche antes. Pensé que era extraño porque ya estaba cerrada. Me explicó que las había visto con unas llaves maestras y riéndose entre ellas. La señora Rosa había tenido miedo de hablar antes por las represalias que sabía que Clara y Sandra podían tomar. Esa noche, cuando la señora Rosa me contó esto, mi cara se puso roja, pero esta vez, de una mezcla de indignación y una profunda tristeza por haber dudado de mi propia intuición.
Con el testimonio de la señora Rosa y el historial de Clara y Sandra, el señor García no tuvo dudas. Las llamó a su oficina. Esta vez no hubo advertencias. Clara y Sandra fueron despedidas de inmediato por vandalismo y conducta laboral inaceptable. La noticia conmocionó a toda la escuela. Ya no era solo un tema de bullying, era un delito. El impacto emocional fue inmenso. Sentí una ola de alivio tan grande que casi me derrumba. La pesadilla había terminado. Pero también sentí una especie de vacío. Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? Mi primer año en esta nueva ciudad había sido un campo de batalla. Me pregunté si alguna vez superaría la desconfianza que se había sembrado en mí. Me arrepentí de no haber enfrentado la situación con más firmeza desde el principio, de haber permitido que mi rubor y mi ansiedad me paralizaran al principio. Quizás si hubiera sido más directa, el conflicto no habría escalado tanto. Pero esta experiencia también me dio una nueva determinación. Me prometí a mí misma que nunca más permitiría que nadie me humillara o saboteara. Aprendí que la integridad y la justicia son más importantes que la paz superficial. Esta batalla me había dejado cicatrices, sí, pero también me había hecho más fuerte, más consciente de mi propia valía y de lo que soy capaz de hacer cuando me defiendo. Mi rubor aún aparecía, pero ahora lo sentía como un recordatorio de mi humanidad, no como una debilidad. Actualización final. Ha pasado un año desde que Clara y Sandra fueron despedidas, y la escuela es un lugar completamente diferente. La salida de las 3 maestras acosadoras marcó un antes y un después. El señor García, el director, quien aprendió una dura lección de todo esto, ha implementado una serie de medidas para fomentar un ambiente de trabajo positivo y de respeto mutuo. Ahora hay reuniones regulares donde se promueve la comunicación abierta y se abordan los problemas antes de que escalen. La psicóloga del Comité de Convivencia ha estado trabajando de cerca con el personal y se siente una diferencia palpable. Mi rubor, esa característica tan particular que solía traicionarme y se convirtió en el blanco de las burlas, sigue apareciendo a veces cuando me siento bajo presión, pero ahora es diferente. Ya no es el rubor de la vergüenza o el miedo, sino más bien una señal de mi sistema nervioso reaccionando. He aprendido a aceptarlo, a verlo como parte de lo que soy. De hecho, a veces mis alumnos me preguntan, con curiosidad infantil, profe, ¿por qué se le puso la cara rojita? Y yo, con una sonrisa, les explico que es mi cuerpo diciéndome que estoy emocionada o concentrada y que es algo normal. Me siento libre de la presión de ocultarlo. Mi relación con Miguel, el profesor de educación física, creció y se convirtió en una amistad sólida. Él fue mi apoyo incondicional en los momentos más oscuros y me ayudó a encontrar la fuerza para defenderme. Ahora somos muy buenos amigos y cómplices en la escuela, siempre atentos a cualquier señal de injusticia. Esta experiencia me cambió profundamente. Ya no soy la maestra que solo se enfocaba en su aula. Me convertí en una defensora activa de un ambiente de trabajo saludable. He dado charlas informales a nuevos maestros sobre la importancia de reportar el acoso y cómo protegerse. Me siento mucho más segura y mi autoestima se ha recuperado por completo. La vulnerabilidad que sentí al principio se ha transformado en resiliencia. Esta batalla me dejó cicatrices, sí. La desconfianza inicial fue difícil de superar, y durante meses me costó relajarme por completo en el trabajo. Pero también me enseñó lecciones invaluables, la importancia de la integridad, el valor de mi voz y la fuerza que se encuentra al defenderse a uno mismo y a los demás. Descubrí que la verdadera fortaleza no es no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. Esta escuela, que al principio fue un infierno, ahora es mi hogar. Es un lugar donde me siento valorada, respetada y, sobre todo, segura. Ya no soy la maestra nueva que se pone roja, soy simplemente la maestra que soy, y eso es suficiente. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.